promoción, hacer entender al trabajador de lo importante que es la parte de su salud, la rehabilitación. También tenemos de que la retroalimentación cada del personal en su cuestión de trabajo es importante, así como aquí la profesora el tema no hace retroalimentaciones, entonces pegamos el trabajo bien. La salud ocupacional, muchachos, es muy importante aplicar promoción y prevención, más que curación y rehabilitación. La curación y la rehabilitación sale mucho más económico. Pero por supuesto, la curación y la rehabilitación son acciones de prevención secundaria, no, terciaria, secundaria y terciaria. Nosotros tenemos que aprender que es muy importante prevención primaria. La prevención primaria está en relación con acciones de promoción y prevención que están dirigidas hacia dos frentes. Uno, que tiene que ver con la protección específica, que son todas esas campañas que nosotros conocemos, que de diabetes, hipertensión arterial, vacunación, citologías, PSA, pues, etcétera, etcétera, ¿cierto? Eso es protección específica. Y la otra tiene que ver con capacitación, muchachos. Mucha capacitación, pero capacitación que tenga como el objetivo, más que capacitar, sensibilizar, ¿cierto? Porque capacitar es enseñarle, entró por aquí, a los 3 días le salió para acá, se le olvidó. En cambio, la sensibilización te deja un factor de recordación que te hace angustiar y estremecer. Uy, miércoles, a mí me va a pasar eso, yo mejor no lo hago, ¿cierto? Eso es sensibilizar. Entonces, eso es la prevención primaria. Es muy importante aplicarlo, porque definitivamente ya la curación y la rehabilitación es sumamente costosa para las empresas. Bueno, tenemos el ruido. De riesgo físico. Es correcto. Desarrollar un programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo. Anclar las máquinas a la placa del piso. Recubrir el interior de las máquinas con corazas tapas con material ionizante. Desarrollar los programas de permanente mantenimiento preventivo y correctivo del equipo es adecuarlo de que los decibeles que él emite no perjudiquen a nuestra salud, porque nos puede para nuestra labor afectar en el sistema nervioso, ¿sí? Auditivo, e inclusive hasta en el corazón nos puede dar problemas. Anclar las máquinas en el piso es importante, porque si una máquina que genera ruido genera movimiento, ¿sí? Genera movimiento, entonces hay que anclarla y aquí recubrir el interior de las máquinas con el fin de que ellas minimizarle el ruido. El ruido se mide con un sonómetro, es el que se mide el ruido. Con base en el sonómetro se establece a qué decibel debe trabajar ciertas máquinas de las cuales van a operar el funcionario. Esto, perdónenme, esto que nos está diciendo Emil se refiere a medidas preventivas en cuanto a ruido, y básicamente son medidas preventivas en la fuente. Las medidas preventivas se aplican en 3 puntos en particular: en la fuente, que es el originario del riesgo, en el medio y en el individuo o trabajador, ¿cierto? Estas son medidas preventivas específicas para la fuente. Entonces nos dice: queremos desarrollar un programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria o equipo que nos origina el ruido. ¿Por qué? Porque si yo no le estoy haciendo mantenimiento, comienza a sonar y nos enloquece, ¿cierto? Se aumentan los decibeles de ruido. 1. 2. Anclar las máquinas a la placa del piso, precisamente con ese mismo objetivo: mitigar el ruido que hace al vibrar y al golpear. Y recubrir el interior, generalmente esto se llama aislar. Hay que aislar para también mitigar ruido. Estas son específicas para la fuente, muchachos. Nos está diciendo también que el ruido se mide con un aparato que se llama el sonómetro, y esto, de lo que estamos hablando, medición de ruido, es una de las acciones higiénicas para prevenir el factor de riesgo ruido, ¿cierto?, en el ambiente de trabajo. Higiene, medición de ruido, porque se hace con sonómetro.
¿En qué se mide? En decibeles. ¿Cuál es el BLP? ¿Qué es el BLP? Liliana, valor límite permisible. El BLP del ruido es de 85 decibeles máximo. Por encima ya comenzamos a tener efectos adversos para la salud. ¿Cuáles son esos efectos? Están en relación con hipoacusia, realmente. Ese es el más grave de todo, la hipoacusia. La hipoacusia puede ser una hipoacusia conductual de los conductos o neurosensorial, ya del nervio que está localizado en el sistema nervioso central, o sea, total. Pero además de eso, nos provoca otros efectos adversos que tienen que ver con esto: estrés, dolor de cabeza, vómito, insomnio, acidez estomacal, etc. Iluminación. Otro factor de riesgo físico. Todos estos que comenzamos a ver son factores de riesgo físicos. Analizar la distribución de los focos de luz con relación a los puestos de trabajo. En caso de detectar reflejos, solicite la colocación de personas con pantallas difusoras de luz. Con lo que medimos la luz se llama luzómetro y se mide por metros cuadrados. ¿Sí? Realmente la iluminación no se mide por metros, se mide en unidades lux. En unidades lux. Y la medida de la capacidad de luz de un instrumento luminoso se mide en lúmenes, que es otra medida de intensidad. Una cosa es intensidad y otra cosa es calor. Los de antes, la luz amarilla, la luz de tungsteno, la luz de tungsteno, nos producía más calor que iluminación, que intensidad. Por eso ahora antes era el bombillo y ahorita es la... No, es que sigue siendo el bombillo, sí, pero con una sustancia diferente. Una era tungsteno, que era la que nos producía más calor, ¿cierto? Y amarilla, luz amarilla, y ahora es luz halógena. Pero fíjense que la luz halógena también nos puede provocar color blanco, amarillo, verde, muchos. O sea, eso depende del material de recubrimiento de la unidad generadora. Sí, en este caso, nuestro trabajo, por ejemplo, los oficinistas, que a veces trabajan y la luz es muy corta, entonces eso también afecta la visión, ¿sí? Problemas de dolor de cabeza, mareo, pues muchas cosas que pueden afectar con respecto a mal enfoque de la luz. Y hay veces pues donde tenemos que trabajar que no nos llega la luz, pues tenemos que utilizar otras personas que nos colaboren con focos, poder tener una iluminación y que no tengamos riesgo de la labor que desempeñemos. Más que todo el manejo de máquina. Muchachos, realmente, en cuanto al factor de riesgo, iluminación, hay una guía técnica que es la GTC8, que nos habla de la intensidad de la luz que nosotros necesitamos de acuerdo a las labores realizadas. Entonces, por ejemplo, nos dice que para labores de precisión, ¿cuáles son esas? Por ejemplo, los que hacen los relojeros, precisión, la que hacen los cirujanos, entonces precisión. Se necesitan entre 500 y 1000 lúmenes, o sea, y tienen que tener determinadas características. No es una iluminación general, sino que es una iluminación focalizada, muchachos. Entonces, cuando yo hablo, ¿cierto?, de medidas preventivas, tengo que pensar en eso. Primero que todo, hacerle mantenimiento. Mira, estos bombillos están re sucios, entonces eso baja, ¿cierto?, la capacidad de luminicidad del instrumento óptico. 1, 2. Además de hacer mantenimiento, tengo que utilizar la cantidad de luz apropiada para cada tarea u oficio, ¿cierto? Tercero, tengo que focalizar, tengo que utilizar lámparas auxiliares, adicionales, etcétera. O sea, esas son medidas preventivas todas en la fuente. En el medio, ¿qué tengo que hacer? Paredes claras, luz natural, evitar el reflejo, ¿cierto? Que tiene que ver con diseño del puesto de trabajo. ¿Sí ven? En el trabajador, ¿qué tengo que hacer?
lentes antirreflejos, ¿cierto? Mejorarle, si no ve bien, ponerle gafas de aumento, de lo que necesite. Elementos de protección personal, descansos, bajar los tiempos de exposición, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes que uno, en la medida en que tiene el factor de riesgo, comienza a pensar, ¿qué hago? ¿Cómo voy, cierto? Aplicando medidas preventivas en cada uno de los 3 ítems que son necesarios para aplicarlas. ¿Listo? ¿Sí está claro? Iluminación. Vamos segundo, factor de riesgo físico. Ruido, además del ruido, ahí nos faltó uno que está pegado al ruido, que es la vibración. Muy importante, muchachos. Porque, por ejemplo, en los procesos productivos, la gran mayoría de los procesos productivos tienen que ver con la utilización de maquinarias y equipos que producen vibración muy alta. Por ejemplo, en la construcción, los martillos neumáticos, ¿cierto? Los taladros, todo eso, ¿cierto? Produce vibración muy alta. La vibración puede causar hipoacusia, pero además causa desórdenes musculoesqueléticos muy altos, osteomusculares. Se realiza la evaluación cualitativa utilizando una escala para los riesgos que se generan accidentes de trabajo y otros para los que generan enfermedades profesionales. Factores de riesgo psicosocial con carga psíquica. Eso ya es otro tipo de factor de riesgo, ya nos salimos de los físicos, pero bueno, además de los... ¿Tienen alguna tabla en donde los nombran a todos? Bueno, no. Además, dentro de los riesgos físicos, bueno, les voy a poner... Sí. Físicos y biológicos. Bueno, simplemente los nombres ustedes los aclaran. Entonces, dentro de los físicos, además de ruido, vibración, iluminación, tenemos temperaturas extremas, altas o bajas, tenemos radiaciones ionizantes y no ionizantes, tenemos presiones barométricas, básicamente. Esas son los riesgos físicos más importantes. ¿Listo? Aquí ya Emil se nos saltó al factor de riesgo. Y también encontramos sobre los químicos, biológicos. Pero esos son otro tipo. Fíjense, físicos son unos, químicos son otros, biológicos son otros, ergonómicos son otros, psicosociales son otros y de seguridad son otros. Son diferentes. Entonces, por esto yo estoy tratando como de encajarles, ¿ven? Como de organizarles, para que no se me hagan a confundir. Bueno, de acuerdo al paso que pegué ahí, bueno, vamos a ir con el factor de riesgo psicosocial con carga psíquica. La interacción en el ambiente del trabajo, las condiciones de organización laboral y las necesidades, hábitos, capacidades y demás aspectos personales del trabajador y su entorno social. En un momento dado pueden generar cargas que afectan la salud, el rendimiento en el trabajo y la producción laboral. Se ve afectada la psiquis del trabajador por tensiones emocionales desagradables, repetitivas y prolongadas. Esta es la parte muy importante en el trabajador, porque aquí ya entra a trabajar lo que es su parte psicológica y psíquica, ¿sí? Si un trabajador está bien remunerado, como decía en las anteriores exposiciones, ¿sí? Tiene su buen sitio de trabajo, sus elementos bien acoples, es un trabajo que se le da descanso, sus vacaciones, es una persona que rinde, es productiva, ¿sí? Y saca adelante, la empresa le conviene ese tipo de personaje. Pero si tenemos un trabajador en las circunstancias adversas, nuestra empresa no va a salir adelante. Ahora, nosotros tenemos que ser conscientes también en la valoración del empleado, porque todos tenemos problemas familiares, ¿sí? Problemas que a veces, estando nosotros en el trabajo, lo tenemos aquí y podemos tener los riesgos profesionales, los riesgos laborales.